Después de haber compartido esta recorrida, el regreso del polo gastronómico de Justiniano Posse, la buena noticia, entendiendo los meses de inactividad, el retroceso en las últimas semanas y la buena nueva de, bueno, un feliz regreso que se los decíamos la verdad verdaderamente porque no necesitaba ni mucho. Otro de los sectores duramente castigados por esta pandemia ha sido el turismo. Siempre hemos tratado de tener las voces de representantes que reflejen esta situación, el mal momento que han pasado durante larguísimos meses y un presente que no ha modificado mucho esas circunstancias. Por eso ya abrimos la ventana, le damos los buenos días a Carolina Rubino desde Justiniano Posse, Laura Servini también desde Justiniano Posse y a Belén Cachamani de Monteguay. Gracias a las tres por estar, por sumarse y por compartir este espacio. Bueno, te tengo, Caro, allá arriba, te doy los buenos días primero, te damos la bienvenida. Buenos días, Andrés. Gracias por sumarte. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, Caro, desde Nuevo Rumbo, la agencia, habitualmente trabajando en Posse, en Córdoba, nos vamos a retrotraer al comienzo y desde aquel marzo lejano a este octubre, ¿en cuánto ha variado la situación? Imagino que siempre pensando para mal, ¿no? Pero ¿cómo estamos al día de hoy? Y la verdad que la situación, o sea, es complicada para el sector turístico, o sea, es un parate casi a cero en un contexto de mucha incertidumbre, que creo que es lo que más afecta al turismo, la incertidumbre que hay en cuanto a aperturas de frontera, continuidad de líneas aéreas, de rutas, y todo eso hacen muy complicado el tema de la venta y de la planificación, porque no se sabe vos decís, bueno, se empieza a vender a partir de 2021, pero tampoco hay un panorama claro si en enero se va a poder viajar o no se va a poder viajar, si va a ser en diciembre, si va a ser en febrero. Entonces es un contexto de incertidumbre tal que complica aún más la situación económica del país, ¿no? Sí, bueno, eso es importante. Económica y sanitaria, ambas cosas. Sí, tal cual. En algunas de las manifestaciones que han realizado en distintos puntos del país, más allá de la consigna actual de la pandemia, era venir arrastrando cuestiones de incertidumbre también con el cambio, con los precios. Digo, ¿fue un combo esto que sucedió a partir de la pandemia, una sumatoria? Claro, nosotros sí, ya veníamos mal con el tema del impuesto del 35% que pusieron en diciembre. Ahí el turismo ya se había visto afectado bastante, que es el famoso impuesto país, digamos. Después se suma la pandemia, después el nuevo impuesto del 30%, el dólar por las nubes, entonces y sumado a lo que comentaba recién, de apertura de fronteras, líneas aéreas, quiebra de operadores y de muchísimas empresas, sí. Entonces un combo completito. Sí, bueno, gracias, Caro. Ya vamos a volver con otras preguntas. Laura, bienvenida también, gracias por sumarte. Bueno, representando a Arteaga Turismo, pero también con una experiencia en esta área desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos. Sí, la verdad comparto lo que dice Caro, es así. Nosotros tenemos una empresa que tiene transporte propio y programación propia. Entonces, bueno, desde marzo que tuvimos que dar de baja toda esa programación con un montón de ventas realizadas. Y es como dice Caro, ¿no? Es una incertidumbre todo esto. Los pasajeros te preguntan y vos no sabés cuándo vas a volver a reprogramar un viaje. Entonces es muy difícil. Uno no sabe a veces qué decir, porque como dice ella, bueno, tenemos una preventa para todo lo que es el verano, pero no sabemos si en enero o en febrero se va a poder viajar. ¿Cuáles son las medidas que vamos a salir? Más en el tema del transporte, que va a ser más complicado, porque imagínate que un micro cuenta con 60 asientos y no vamos a saber todavía no se saben cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a salir con, no sé, con la mitad de pasajeros, o sea que todo se va a incrementar. Va a ser complicada la vuelta. Bueno, esto quería preguntarte con respecto a focalizar en el tuyo específicamente. Una empresa que tiene transporte propio, pensando en el mediano y en el largo plazo también, digo, también quizás cambie la forma, la metodología, ¿no? Puertas para adentro, esto se discute, se habla en la empresa, digo, bueno, vamos a tener que cambiar las formas. ¿Es un tema que está en diálogo permanente? Sí, es un tema que lo venimos charlando, porque nosotros, bueno, ya teníamos unos proyectos para iniciar acá en Justiniano Posse también, referente al transporte, y bueno, se ve todo parado y tenemos, bueno, proyectos, ideas, pero bueno, estamos atados a eso, ¿no? De cómo vamos a salir a trabajar. Imagínate que un transporte
tiene mucho, o sea, desde el combustible que va a aumentar, cuántos asientos vamos a poder vender. Es complicado, porque se van a manejar otro tipo de valores. Eso es lo que pensamos. A lo mejor nos sorprenden y va a ser totalmente diferente, pero me parece que no. Sí, sí. Bueno, gracias Laura por sumarte también. Belén, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día. Buen día a todos. Bueno, Belén, me sumo a esto que decía Caro, el retroceso prácticamente a cero. ¿Lo viviste también desde Gen Viajero de esta manera? Sí, más que a 0, a -10. Claro. Estamos para jugar una partida de chinchón porque no solo no estamos trabajando, porque por una cuestión de responsabilidad de las agencias tampoco podemos empezar a vender, como decía Carolina, algo que no sabemos si el pasajero va a poder disfrutar, porque a 8 meses de pandemia yo creo que acá el error más grave es que no se usó este tiempo para instaurar protocolos adecuados para darle previsibilidad al sector. Uno entiende que en un contexto de pandemia el turismo no puede funcionar en condiciones normales porque sería un descontrol, pero ya tuvieron 8 meses para plantear protocolos acordes a adecuarnos a vivir en un contexto con pandemia y no se hizo. Y nosotros estamos trabajando puertas adentro porque la mayoría no estamos habilitados para trabajar, claro, o simplemente no conviene por una cuestión de que abrir con gastos fijos es totalmente no rentable, sino que en mi caso puntualmente no solo no se facturó nada, sino que tuve que hacer notas de crédito e incluso endeudarme para hacer devoluciones. Nosotros en pleno cierre de fronteras tuvimos que repatriar un grupo de deportistas que estaban en el exterior, donde habíamos contratado servicios hechos a medida para ellos, que no eran servicios regulares, digamos, donde el representante en destino todavía no nos da una respuesta de si nos va a devolver o no el dinero, y encima de no estar trabajando, tener que salir a endeudarse, a no conseguir los créditos a tasa cero tan ampliamente anunciados, sí. Los subsidios que no llegaban, que no llegan, que se anuncian, y este sistema de previaje que en la teoría es fantástico y en la realidad es totalmente inaplicable. Entonces es un sector que quedó, como muchos otros, muy desprotegido. No quiero pensar en el caso de las agencias que encima tienen empleados, porque ahí ya el contexto no solo se limita a la situación de la empresa familiar, sino que uno también está, sin quererlo, perjudicando a otras familias que dependen de uno. Sí, absolutamente. Bueno, Belén, mencionabas lo del previaje. Caro, de estas especies de incentivos que se han promovido a través tanto de entes nacionales, provinciales, los viajes previos y las promociones, digo, ¿han servido de algo? ¿Esto ha sido una pantalla que ha quedado en un título solamente? ¿Cómo lo han vivido ustedes desde dentro? Y en relación a las consultas actuales que puede haber de algún cliente ya de la agencia. Mira, respecto al plan previaje que lanzó el gobierno, yo la verdad que soy bastante crítica. Si bien estoy inscripta como prestadora, estoy apta para vender el plan previaje. Lo hago aclarando todos los pros y todos los contras que tiene, porque la letra chica del plan, marketineramente, es fantástico. En otro contexto, el plan es fantástico. En el contexto en el que estamos, no lo considero tan bueno como se vende. O sea, hay que tener muchísimas cuestiones en cuenta. Hasta que no se sepa bien cómo van a abrir las fronteras las provincias, o sea, estamos hablando dentro del país, ¿no? O sea, sí, si Córdoba te exige 14 días de cuarentena para ingresar a una persona que viene de Buenos Aires, por ejemplo, ¿vos comprarías 4 noches de hotel para estar 14 días primero de cuarentena? Claro. Te querés ir a Calafate, que por lo general son viajes que se hacen por 3 o 4 noches. Si te exigen una cuarentena previa a tu paseo turístico, es imposible contratar 14 noches de cuarentena para estar recorriendo 4. No se sabe todavía bien la fecha exacta de los vuelos. O sea, hicieron una venta retroactiva a septiembre, cuando la ley se sacó el decreto recién el martes de esta semana. Lo hicieron retroactivo hasta septiembre. Entonces, de septiembre vos decís, ¿qué estás vendiendo? Si no se sabe nada, no se sabe cuándo se habilitan los vuelos. Si bien esta semana empezaron a operar algunos vuelos de cabotaje, no aplican para turismo, son vuelos para cuestiones especiales o personal sanitario. O sea, no podés ir y tomarte un vuelo Córdoba-Buenos Aires para ir a recorrer Buenos Aires. Tampoco se sabe qué hoteles van a estar abiertos y cuáles no. O sea, hoy en día, como está la situación,
no sabes qué hoteles subsistieron después de tantos meses, a qué hoteles les conviene abrir y cuáles no, porque los protocolos no están del todo claros, pero si a un hotel le dicen, mira, vos abrís, pero con un 50% de ocupación, el hotel va a hacer miles de números antes de abrir. A ver si le conviene o no, porque lo que implica que el hotel tenga que habilitar una estructura tremenda de costos para tener una ocupación del 50%. Sí. Entonces tiene que ver si sigue perdiendo plata o si le va a dejar algo de rentabilidad, si le conviene abrir o no. Hay muchas cuestiones, tampoco se sabe si te van a exigir hisopado o no te van a exigir hisopado cuando entres a una provincia. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen que el plan haya que agarrarlo entre comillas, digamos. O sea, en otro contexto, como dije antes, es fantástico. En este contexto, para mí no lo es. Sí, está clarito. Laura, en ese sentido, y siendo una empresa que tiene transporte propio, digo, esto que decía Belén, en 8 meses no se ha hecho nada para el sector. Me imagino que menos para un sector que también tiene un transporte, ¿no? ¿Cómo analizan ese futuro? ¿Cuáles son las demandas, Lau, que pueden llegar a tener para los empresarios, para el Estado? Es terrible, comparto, o sea, todo lo que dice Caro lo comparto, es terrible porque es una incertidumbre, no se sabe nada. Entonces, imagínate para el sector del transporte, lo mismo como decía ella, o sea, imagínate, nosotros no sabemos cómo vamos a trabajar, no sabemos cómo van a trabajar los hoteles, el tema de los empleados, no, la verdad que para nosotros es durísimo y hemos decidido no vender, vamos a esperar a ver qué pasa, porque fue algo muy hablado y muy decir, ¿qué vamos a vender? ¿Qué le vamos a prometer? Y si no, como decía Belén, te tenés que endeudar a lo mejor porque después el pasajero va a venir y te va a reclamar algo. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito más. En esta nueva convivencia que vamos a tener a partir de, bueno, no sabemos cuándo, ¿cuáles son las propuestas del sector? ¿De qué manera podríamos pensar un turismo conviviendo con una pandemia? Como la vida misma, cuidándose con las medidas de distanciamiento social, todas las medidas sanitarias que ya tenemos grabadas de memoria en la cabeza, pero sin un protocolo claro, con un lineamiento que venga desde los más altos mandos hacia abajo, no podemos plantear nada, porque acá hay una realidad. Al descentralizarse todas las posibilidades a los diferentes COE, provinciales, regionales, zonales, hace que no haya una pauta clara. Si uno lo ve de un pueblo a otro solamente, desde que fallece un familiar, qué se hace en un pueblo y qué se hace en el otro, cuando se enferman, cuando se ingresa, si no hay un protocolo claro en eso, en cuestiones básicas de la vida, es difícil plantear algo para el turismo en sí. Yo creo que el contexto hace que uno tenga que esperar. Y nosotros como agentes de turismo entendemos que no era el momento, todos estos meses que pasaron, de estar viajando y estar desparramando más este virus. Pero eso iba acompañado de diferentes políticas, como se hicieron en el resto del mundo, de protección para que cuando se pueda volver a viajar con protocolos claros, podamos estar en pie todas las empresas de la cadena. Yo ayer leía que con pompa se anunciaban la apertura de los vuelos de cabotaje, que no va a haber distanciamiento entre asientos porque los filtros de aire de los aviones permiten que el aire se purifique sin que haya distanciamiento entre las personas, algo que uno no entiende porque el ciudadano común de a pie, eso, si te están diciendo durante 8 meses 2 metros de distancia y en un avión vas a poder estar sentado a 20 centímetros del otro, uno no entiende bien qué está pasando. Y si es así para los aéreos, ¿qué pasa con los buses? ¿Se le puede instalar el mismo sistema de ventilación? Sí. Todas esas preguntas que tenemos y no tenemos respuesta. El ministro Lamen se ha portado bastante mal con el sector porque no nos ha dado respuesta nunca. Sale a hacer anuncios por Twitter, por los diarios, por los canales de televisión y uno ya no lo quiere escuchar porque sabe que todo lo que está diciendo es simplemente una mentira. Y acá voy a ser muy crítica, no con el gobierno en sí, sino con el ministro Lamen, que es el que debería ser la persona idónea a cargo de la cartera y en definitiva no lo es porque ha demostrado no serlo. Está clarísimo. Yo quiero ir al perfil del turista, del viajero. Caro, ¿cómo ha sido este tiempo en relación a consultas? ¿Hay alguna avidez? ¿Notan una necesidad de viajar? Digo, pensándolo al corto y al mediano plazo como una expectativa posible. Y también preguntarte, Caro, y se lo voy a preguntar a todas, las reprogramaciones. Digo, ¿tienen muchos viajes que están siendo permanentemente reprogramados, Caro?
Sí, todo lo que estaba vendido para viajar este año, yo ya voy en algunos por la tercera reprogramación de fecha. O sea, se está reprogramando continuamente. Bueno, ahora obviamente ya se pasa todo para 2021 porque 2020, hoy en octubre, es como que ya está el panorama casi seguro. Si bien no hay, no hay claridad en nada, es como que vos decís, bueno, antes de diciembre no vas a poder viajar seguro. Entonces, reprogramaciones 3, 4 veces de cada uno de los viajes. Hay alguna que otra consulta, alguna que otra compra, pero bueno, siempre aclarando cómo son las cuestiones y siempre dejando en claro esa posibilidad que, llegado el caso, sea el mes que sea, si no se puede viajar, bueno, hay que reprogramar el viaje para una nueva fecha. Nosotros bajamos la programación que había, que yo te conté antes, que bueno, que teníamos venta realizada. Sí. Se ha devuelto el dinero. Entonces quedamos que, bueno, cuando todo esto pase y se pueda reprogramar, se iban a rearmar los viajes en lo que respecta al transporte. Ventas individuales sí hay consultas. El tema es, como dice Caro, o sea, hay que ver muy bien y aclararle muy bien al pasajero cómo son las cosas. Belén, tengo una pregunta. En el desglose que uno hace de un costo de un pasaje, digo, hay muchos impuestos. Comparativamente hablando en el mundo, digo, ¿esto es así? Digo, ¿el viajar implica un gasto enorme impositivamente hablando? Mira, yo la última consulta que contesté, que fue la semana pasada, coticé 2 aéreos a Madrid, aéreos solamente. El costo de los 2 aéreos, después te voy a mandar un pantallazo, daba alrededor, no llegaba a los $200 los 2 tickets aéreos, y el total que tenía que pagar el pasajero sin comisión a agencia, porque no era comisionable, era digamos, un servicio porque son pasajeros frecuentes de la empresa, y a eso no se le cargaba nada extra, les quedaba en $2.400. El resto era impuestos aéreos, impuesto país, la RG que agregaron ahora del 35%, los Q de combustible. Saca la cuenta. Claro, claro. Digo, pero todo eso que se ve en impuestos tampoco vuelve al sector. No, para nada. Está a la vista que no. Está a la vista que no. Cuando tenés un 25% de las agencias registradas que han cerrado, claro, no sabemos si temporariamente o definitivamente, de bajas registradas en el ministerio, sin contar todas las otras que estamos esforzándonos por no dar de baja ni siquiera provisoriamente nuestros legajos, con la esperanza de poder seguir trabajando o que cuando se reactive no tener la traba de tener que volver a reactivarla. Pero el sector está hoy en 0 o en -10, como te decía, es difícil. Sí. Bueno, yo les agradezco a las 3, vamos a ir cerrando con un mensaje que quiero enfocarlo porque las veo a las 3 apasionadas más allá de que es su laburo en esto. Comienzo con vos, Belén, un mensaje al viajero, al turista. No le vamos a llamar esperanzador, pero desde la profesión, ¿qué le podemos decir a aquel que espera y que tiene incertidumbre como la tienen ustedes? Bueno, dar un mensaje esperanzador en este momento es difícil porque a nosotros mismos se nos va acabando ese ímpetu que siempre teníamos para ayudarlos a elegir su destino. Yo siempre digo que nosotros somos afortunados de formar parte de momentos muy especiales de la vida de las personas, de su luna de miel, de sus primeras vacaciones en familia, de esa escapadita con tu primer novio. Y hoy la gente, uno se la cruza en la calle y te dice, ¿cuándo volvemos a viajar? ¿Cuándo volvemos a viajar? Yo, si hoy me tengo que poner en el lugar del pasajero, hoy no compraría nada, porque ¿qué me compro? Sí. Compro una incertidumbre. No, lo único esperanzador que el mundo, con protocolo, con cuidados, con distanciamiento social, con barbijo, el mundo se está empezando a mover. Muchos de los hoteles, tanto en Brasil como en el Caribe, están empezando a abrir. Cambió la modalidad de hacer turismo, obviamente, la cantidad de protocolos, trámites, procesos va a cambiar, no hay otra. Pero por lo menos el mundo está empezando a moverse. Dependemos el tema de que haya un poco de políticas un poco más claras en Argentina para poder empezar a llegar al mundo. Es complicado, el sector está complicado, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Vamos a seguir, el turismo va a continuar. Yo creo que es como te dije antes, se va a reinventar para mí y nos vamos a tener que acostumbrar a lo mejor a vivirlo de otra manera,
qué sé yo, con distanciamiento o con otros métodos que van a empezar a implementar, pero es eso. Bueno, gracias por el tiempo. Laura, Belén, Caro, un abrazo grande y porque volvamos a viajar prontito. Gracias a vos. Gracias. Bueno, representantes con muchos años de experiencia en el sector, un sector golpeadísimo y que requiere de políticas públicas urgentes. El turismo forma parte de la vida de todos. Ahí, como lo describió en una parte Belén, en cada momento de la vida están las agencias allí para acompañarnos en ese comienzo y en el destino de este viaje, que ojalá tenga buenas noticias pronto. Nosotros en unos instantes vamos a conectarnos para charlar con el ministro de Turismo de la provincia de Córdoba. Estamos esperando alguna respuesta del ministro de Nación, Matías Lamens, quizás para la próxima semana.